Bien, buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre el manejo del paciente politraumatizado, el cual es un tema de relevancia sobre todo en la asignatura de cirugía, porque son casos que se presentan a diario. El manejo del paciente politraumatizado lo seguimos según el protocolo ATLS, el cual es Advanced Trauma Life Support, en su 11ª edición, que es la última que salió. El objetivo principal de este protocolo es identificar y tratar primero las lesiones que ponen en riesgo la vida del paciente, siguiendo un orden específico. En trauma, el tiempo es fundamental. ¿Por qué? Porque muchos pacientes fallecen en los primeros minutos si no reciben un tratamiento oportuno y sobre todo un tratamiento de manera organizada según lo que compromete la vida del paciente. Para podernos entrar a este tema, tenemos que definir qué es un politrauma. Se considera un politraumatizado al paciente que presenta múltiples lesiones ocasionadas por mecanismos de alta energía, como accidentes de tránsito, caídas de altura, heridas por armas de fuego, entre otras. La gravedad del trauma no va a depender únicamente de las lesiones que se encuentran visibles, que nosotros podemos ver a simple vista, sino que también de la energía, del impacto y de las lesiones internas que puede pasar desapercibidas. De hecho, las lesiones desapercibidas son las que más ponen en riesgo la vida del paciente. Bien, para poder nosotros de entender mejor sobre el manejo del paciente politraumatizado, les traigo un caso clínico, el cual era de un joven adolescente de 16 años que llegó al servicio de emergencias del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, al cual se le aplicó desde el momento que fue encontrado con el protocolo ATLS, que es XABCDE, que les voy a explicar posteriormente. Bien, para poder abordar nuestro caso clínico, les pongo un poco en contexto. El paciente era un adolescente masculino de 16 años, que se encontraba trabajando y tuvo una caída de aproximadamente 14 metros de unos andamios. El mecanismo que utiliza este trauma fue una caída accidental de gran altura. La cinética era el impacto en decúbito supino y que agravó el estado de este paciente, que el paciente no usaba ni siquiera casco y tampoco tenía arnés de seguridad. Ahora, una vez el servicio de emergencias 911 llegó a la zona del accidente, tenía que evaluar primero al paciente, en donde le encontraron con un Glasgow de 15/15, que se encontraba orientado en las tres esferas, la presión arterial de 136/87, frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto y la frecuencia cardíaca era de 98 latidos por minuto. El llenado capilar era de menos de 2 segundos, no perdía la conciencia y tampoco tenía signos de impotencia, hipoxemia. Pero, ¿en dónde radica la importancia de realizar un correcto ATLS? Que, por ejemplo, el Glasgow de 15/15, un Glasgow perfecto, no nos descarta que el paciente tenga lesiones intracraneales mortales en traumas que obviamente fue de alta energía. Es decir, que puede ir progresando y puede afectar la calidad de estado del paciente. Bien, ahora, para poder nosotros analizar correctamente y en orden cronológico lo que le pasó al paciente y cómo tenemos que nosotros abordarnos, seguimos del protocolo ATLS, que nos va a ayudar a un diagnóstico y tratamiento y un proceso simultáneo, en donde se prioriza siempre la amenaza vital. Para esto, había guías que hasta el 2025 utilizaban solo las letras A, B, C, D, E. Sin embargo, en la última guía de la actualización de la 11ª edición del 2025 se le agregó la letra X, que significa la hemorragia exsanguinante, que evalúa obviamente si el paciente presenta sangrados, tanto internos como externos, para poder que obviamente ponen en riesgo la vida del paciente. Bien, vamos a ir desglosando cómo se desarrolló el protocolo ATLS en este paciente. Bien, primero con la letra X. No se encontró ningún hallazgo de relevancia, no existía hemorragia externa activa, por lo tanto el paciente no requirió el uso de torniquetes ni otras medidas avanzadas en el control. Una vez controlado la letra X, pasamos a la letra A, que es la vía aérea, en donde nuestro paciente afortunadamente tenía una vía aérea permeable, fonación adecuada y la tráquea central.
¿Por qué digo afortunadamente? Porque el paciente no va a requerir una intervención, ya sea quirúrgica o, o externa para una ventilación adecuada. Entonces, pero ¿qué sí se le va a hacer al paciente? Se le intervino con una inmovilización con collarín rígido de Filadelfia, el cual nos va a ayudar a mantener la lesión cervical, si en un caso existe, que no se agrave la vida del paciente. Ya, una vez controlada el punto A, pasamos al punto B, que es la respiración. En este caso, nuestro paciente presentaba una expansión bilateral, auscultación normal y frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto. Sin embargo, es importante que a este paciente nosotros le administremos oxígeno suplementario. Esto mediante una mascarilla que se le administró de 5 litros por minuto. ¿Por qué? Para tener una correcta optimización de la oxigenación cerebral, ya que este al tener un reumatismo que se golpeó la cabeza, tenemos que priorizar que el paciente no presente una hipoxemia y lo que le lleve a una alteración del estado mental. Controlado el punto B, pasamos al punto C, que es la circulación. El paciente, al momento que fue intervenido por emergencia, presentaba pulsos fuertes, simétricos, la piel estaba normoperifundiida, pero en el servicio de emergencia se le realizó un FAST inicial, el cual demostró que se encontraba negativo, y es decir, que no tenía ni sangrado y tampoco ninguna hemorragia existente. ¿Qué se le realizó? Se le puso un acceso venoso grueso con solución salina al 0,9% controlada para que no exista una dilución. Controlado el punto C, pasamos al punto D, que es el déficit neurológico. El paciente presentaba un Glasgow de 15/15, la pupila izquierda se encontraba isocórica y reactiva, pero por el contrario, la pupila derecha no estaba evaluable. ¿Por qué? Al momento del examen físico, les voy a explicar esto, que el paciente tenía un hematoma periocular severo. Este hallazgo mecánico oculta una posible anisocoria y obviamente nos enmascara signos tempranos de hipertensión endocranial. Bien, con el punto D ya realizado, pasamos al punto E, en donde tenemos que nosotros ya hacer un examen físico exhaustivo, buscar hallazgos clínicos y sobre todo no llegar a una triada letal que les explico un poco más adelante. La letra E se le evaluó un hematoma periocular derecho era se encontraba de manera extensa, tenía dolor intenso en deformidad en miembro superior derecho. Es importante que entiendan que la letra E se refiere también a la exposición del paciente y sobre todo al ambiente en donde se maneja el examen físico del paciente, por lo que se le va a retirar la ropa en bloque y es importante que nosotros apliquemos las mantas térmicas para para evitar que nuestro paciente entre en una triada de letal, que es la hipotermia, la acidosis metabólica y la coagulopatía. Bien, una vez completado nosotros el protocolo ATLS y confirmado que nuestro paciente se encuentra en, eh, inspeccionado en todos los puntos, pasamos a una evaluación secundaria de nuestro paciente, en donde utilizamos el AMPLE. El AMPLE no es más que una historia clínica detallada, en donde hablamos de las alergias, los medicamentos, las patologías previas, la última comida y los eventos que tuvo el paciente. Alergias no teníamos en nuestro paciente, medicamentos no tiene nada de uso habitual, patologías previas, ninguna de relevancia clínica. La última comida fue hace 6 horas. Esto es importante para el manejo anestésico posterior que se le va a realizar al paciente. ¿Por qué? Porque tiene que ser intervenido por neurocirugía. Los eventos, como les dije, tuvo una caída de 14 metros durante las labores de construcción y no usaba protección. Bien, ahora pasamos directamente con los diagnósticos que se le tuvo gracias a que se le realizó exámenes complementarios de imagenología y sobre todo el examen físico, en donde presentó hematoma epidural derecho en expansión, más una fractura lineal frontal derecha,
una fractura facial derecha con compromiso orbitario y maxilar, una contusión pulmonar izquierda más neumotórax izquierdo, que era menor, afortunadamente era menor a 5%, fractura de fisaria cerrada de húmero derecho. Todo esto fue realizado gracias al laboratorio de imagen en donde se realizó una TAC y una RX. Como podemos observar, estas imágenes nos muestran una tomografía de ventana parenquimatosa y nos presenta evidentemente una masa evidente que es relacionada con el hematoma epidural. Tenemos también una tomografía de ventana ósea en donde nos muestra una lesión, una fractura lineal simple que no está deprimida y una ventana ósea frontal en donde asociamos a una fractura a hemoceno. Bien, para poder nosotros hablar sobre el plan quirúrgico de nuestro paciente, es importante que nosotros abordemos cronológicamente cómo se va a realizar la intervención a este paciente. Por ejemplo, este paciente presentaba un neumotórax. Por lo tanto, es fundamental que nosotros, antes de intervenir a una cirugía, que es la neurocirugía que va a tener este paciente, tratemos primero ese neumotórax. ¿Por qué? El paciente, al estar en anestesia general, va a ser sometido también a dosis de oxígeno y pues, esto puede provocar que el neumotórax se expanda. Por lo tanto, se le colocó un drenaje torácico para que esto no suceda. Ahora, pasamos con el siguiente punto. Ya una vez controlado el neumotórax, la neurocirugía, en donde se le realizó una craneotomía frontal derecha, urgente ¿para qué? Para poder evacuar el hematoma y hacer hemostasia de lo que está sangrando. Como segundo punto, se le vale realizar la prioridad 2, el maxilofacial, en donde se le da una reducción abierta y una fijación interna, que el objetivo era reconstrucción del piso orbitario y la liberación de tejidos atrapados. Por último, lo que menos comprometía la vida del paciente era en el aspecto de traumatología, en donde tenía el brazo derecho fisurado, en donde se le colocó una fijación interna de húmero con placas y tornillos y la reducción anatómica protegiendo el nervio radial. Como les dije, era fundamental que nosotros tratemos primero el neumotórax. ¿Para qué? Para que no exista un compromiso respiratorio y en el momento que se encuentra en anestésicos local, en anestésicos generales. Para lo cual se le colocó un drenaje pleural izquierdo previo al ingreso a quirófano y un tubo preventivo antes de la intubación. Bien, ahora como conclusión les decimos cuál es la filosofía de la TLS y qué lecciones nos ha dejado en este caso. Primero, las personas tienen que ser muy mal pensadas, en donde si tenemos una sospecha cinética tenemos que buscar hasta el mínimo detalle para encontrarla. El mecanismo de lesión de alta energía de mayor de 10 metros exige buscar nosotros lo peor. Incluso si nosotros nos encontramos frente a un paciente que tenga un Glasgow 15/15, tenemos que pensar lo peor. El peligro del intervalo lúcido. Una pupila inevaluable por hematoma y las ausencias de síntomas neurológicos tempranos enmascaran el crecimiento letal de un hematoma epidural. Ya. Y por último, el tratamiento en paralelo. La reanimación, ya sea con fluidos, oxígeno, profilaxis pleural y un correcto diagnóstico mediante imagenología y exámenes complementarios, por ejemplo, la TAC. Tiene que esto ocurrir simultáneamente mientras nosotros estamos realizando una correcta inspección al paciente. Y se trata la amenaza vital antes del diagnóstico definitivo. Muchas gracias.